¿Cuál es la estructura que recomendaría realizar un alegato? ¿Cómo lo iniciarías? ¿Cómo concluirías un alegato? ¿Y qué elementos crees que son indispensables desarrollar en cuanto a la estructura de un alegato? Bien, yo creo que, bueno, más allá de algunas preguntas que me han hecho en otras instancias, por ejemplo, de abogados que litigan por primera vez, si es recomendable decir o no decir que es la primera vez, ese tipo de cosas, yo creo que la mayoría de las cortes son más bien flexibles respecto a ese tipo de cosas. Ningún abogado lo van a interrumpir por hacer esa precisión, esa prevención. Pero bueno, partiendo siempre, consejo base, la formalidad. Es buenos días, señoría. Los ministros de corte tienen un trato de señoría por ley, no es un capricho, es una estipulación que se realiza y ese es el trato que le corresponde. Por lo tanto, siempre partir de esa base. Ahora bien, respecto de la estructura en sí del alegato, yo creo que hay que hacer una distinción. Para mí es muy necesario distinguir entre los alegatos que tienen o no tienen relación. Yo creo que un alegato que tiene relación de los antecedentes, la verdad es que si la relación fue completa, no es necesario, y de hecho no lo recomendaría, hacer una reiteración de todos los antecedentes a los ministros. Primero, porque va a restar tiempo valioso para exponer los antecedentes que realmente quiere exponer respecto a su pretensión. Y en segundo término también puede incluso desviar la atención de los ministros. Los ministros ya escucharon la relación, más o menos larga, más o menos completa, dependiendo del relator. Pero en ese sentido, no sería recomendable partir con una reiteración de los hechos, evidentemente. Ahora, si es que existe quizás algún punto de hecho que el relator no le dio el énfasis que esperaba o intenta complementar con algún asunto, evidentemente puede hacerlo, pero siempre de manera concisa y enfocándolo hacia el fondo del alegato, que es lo que se busca en realidad. Y respecto de los recursos que no tienen relación, aquí también me han hecho esta pregunta en otras instancias que tiene que ver con cómo el abogado puede introducir de cierta manera los antecedentes de la causa al alegato. Aquí yo creo que hay que hacer una precisión respecto de qué es lo que se está recurriendo y en razón de qué causal es la que se está recurriendo. Porque yo creo que es útil realizar una breve contextualización de los antecedentes, por ejemplo, si se trata de una causa penal, si se trata de una causa laboral, haciendo la distinción en este caso, ya que en penal tenemos litigantes institucionales que generalmente tienen una estructura de alegato bastante eh, como construida de una manera que especifica los antecedentes. En ese sentido no habría mucho que decir. Pero respecto a un recurso de nulidad laboral, por ejemplo, yo recomendaría quizás hacer una breve contextualización de los antecedentes, pero breve, realmente breve, en el sentido de señalar de qué se trata esta controversia, desde términos muy generales, y inmediatamente redirigirnos a la causal. Si nosotros estamos recurriendo por una causal de infracción de ley, evidentemente dirigirnos a la normativa infringida, en dónde o en qué parte de la sentencia se infringió la normativa y hacer esta relación, o no sé, por ejemplo, valoración de la prueba que no se realizó conforme a la sana crítica específicamente, es decir, esta prueba en específico no se valoró conforme a este sistema de valoración, y hacer la bajada inmediata, de decir, ¿por qué no? ¿Qué principio se vulneró? ¿Cómo se vulneró? ¿Y qué es lo que estoy pidiendo en relación a eso? Yo creo que las estructuras en base a los recursos son propias de cada uno de los recursos. Y en ese sentido también es muy importante el centrar el foco del alegato en lo que yo quiero obtener. Si yo pido que se revoque una sentencia y se reemplace, en el fondo se dicta una de reemplazo por otra o se cambia la convicción, es distinto a yo pedir la nulidad de una sentencia para solicitar que se dicte una de su reemplazo. O sea, en ese sentido, la estructura debe ser armada conforme a lo que yo quiero conseguir y de acuerdo a los antecedentes de base que lo quiero conseguir. Por lo tanto, yo creo que esa estructura es primordial. Ahora, también en algunos casos se ha planteado respecto a la introducción de jurisprudencia que apoye la postura del abogado que está litigando.
yo ahí creo que no hay inconveniente en que se haga presente. Yo creo que es importante la individualización de la causa que se está citando. Y también, si el abogado prefiere o si el abogado requiere hacer una lectura extractada, esta tiene que ser precisa considerando a lo resolutivo, a la estimación de la jurisprudencia que se está citando en relación con el caso concreto. A veces llegan jurisprudencia de carácter general, que no mucha relación tiene con el caso, o incluso, no sé, abundantes pronunciamientos que son quizás del año 2002, en que posterior a eso han existido abundantes pronunciamientos que van en términos contrarios. Por lo tanto, también ahí yo creo que el tema de acompañar jurisprudencia es una herramienta muy útil, pero tiene que ser usada responsablemente. No ser sobreabundante, ir justamente en el punto preciso en que se busca, y también tener la correcta individualización. O sea, si llega y me están citando una sentencia de la Corte Suprema, por ejemplo, que venga con el rol para, en el caso de que los ministros quisieran acceder a ella, evidentemente tenemos la forma de buscarla y encontrar. Respecto a la prueba, yo creo que ahí, haciendo como un resumen como de una estructura, yo creo que esta pregunta es recurrente respecto a la rendición de prueba en segunda instancia, y yo ahí la verdad es que excede un poco lo que yo me puedo pronunciar, toda vez que cada sala, cada corte tiene criterios diferentes y muchas veces se remiten directamente a las normas supletorias de rendición de prueba en segunda instancia, por lo que estas formalidades escapan un poco de un pronunciamiento unívoco. Por lo tanto, yo creo que ahí es importante la interrelación que tiene el abogado con la misma corte. Recordemos que las peticiones que se realizan en la corte son a través de los escritos y la corte responde de esa manera. Por lo tanto, cualquier solicitud que se vaya a llevar a efecto en relación con la corte se hace por escrito y la sala o la sala tramitadora, según corresponda, se va a pronunciar en esos términos. Ahora ya bajando un poco el tema de la estructura, para finalizar, evidentemente, y lo que ya señalé, peticiones concretas. Aquí apelo también a que los abogados también desarrollen un cierto mínimo respecto de este tipo de solicitudes. Hay salas que consideran que si las peticiones concretas, por ejemplo, están en el cuerpo del escrito y en el petitorio se establece que se solicita que la sentencia, no sé, que se dicte sentencia de reemplazo conforme a derecho, quizás van a considerar suficiente esta petición respecto de ciertos recursos. Pero no es el común, no es el estándar. Una petición concreta debe estar ubicada donde tiene que estar, en los términos que tiene que estar. Por lo tanto, también es un llamado para esos efectos de cerrar el alegato y tener ojo. Y lo decía un poco al principio. Si estoy en un recurso de nulidad laboral, la verdad es que solicitar que se revoque la sentencia no viene mucho al caso. Entonces, también un foco ahí respecto de eso para finalizar. Muchas gracias. Francisca, de la estructura, no sé si quieres comentar algo de lo que nos planteaba María José. Después le voy a pedir que hagan una especie de cierre, también respondiendo las 2 o 3 preguntas que están ahí en el chat del Zoom, que se las voy a mandar por interno. Francisca. Sí, a ver, mi expertise, ahora que ya soy ex relatora, dice más relación con materias civiles. Entonces, en relación con la estructura de un alegato en materia de recurso de apelación, yo diría claro, que es importante partir el alegato, ¿no es cierto? Bueno, con la autorización respectiva, ¿no es cierto? Y partir el alegato pidiendo, o sea, expresando lo que se pide, ¿no es cierto? La petición concreta. ¿Por qué? Bueno, me ha pasado, me acuerdo cuando yo era relatora, que claro, uno en la relación parte, ¿no es cierto?, con lo que se pide en la apelación, y luego continúa con la demanda, la contestación, la prueba, ¿no es cierto?, y cómo falló el tribunal. Entonces, claro, cuando comienza el alegato de la parte apelante, los tribunales, bueno, efectivamente ponen atención, pero lo que ellos esperan es que uno parta el alegato expresando lo que pide en la apelación. En el fondo que con la beneficio ilusísima, vengo en alegar el recurso de apelación por la parte demandante solicitando que se revoque la sentencia y en su lugar se. No debiera partir siempre, ¿no es cierto?, con lo que se pide, ¿ya? No obstante que se menciona como apelación. Y luego, como estructura así, quizás como una estructura que podría ser fácil de seguir, como ya tenemos la relación de los hechos en la relación, sería partir dando cuenta
de la resolución recurrida y cuáles fueron los fundamentos de la resolución recurrida. Entonces sería, partiendo con la petición concreta de la apelación, luego expresar cómo falló el tribunal, ¿no es cierto?, en primera instancia, cuál fue la resolución recurrida a su fundamento, para luego, si en mi caso soy el apelante y no estoy de acuerdo, bueno, dar cuenta de los argumentos dar cuenta de los argumentos de hecho en relación a la prueba rendida, ¿no es cierto?, porque el tribunal resolvió de manera equívoca en mi concepto, y luego terminar con los fundamentos de derecho. Y habría que, claro, finalizar el alegato con una adecuada síntesis para los efectos de destacar, ¿no es cierto?, los argumentos más relevantes para lograr, por ejemplo, la revocación o la enmienda de la resolución recurrida. Eso sería, como en términos generales, no sé, como la estructura que puede uno plantear en relación con un alegato en un recurso de apelación.